Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, les decía, el pensamiento es intuitivo, es decir, el sujeto empieza como a vislumbrar, ¿no? Algunos de los atributos del objeto y de cómo puede apropiarse de ese objeto. Por ejemplo, el problema es que lo logra distinguir entre los elementos o entre los grupos entre sí. Por ejemplo, si se ponen dos filas de bolitas, ¿no? Y las dos filas no tienen la misma cantidad, pero sin embargo en longitud son iguales, el sujeto va a decir que son iguales. ¿Sí? Por ejemplo, como se ve acá. A ver si se llega a ver. No, ahí. ¿Ven? ¿Ven que hay dos filas de bolitas? Entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo le pongo las bolitas de ese estilo, o en esa forma, el sujeto va a decir son iguales, sin embargo no son iguales. ¿Por qué? Porque no tienen la misma cantidad de bolitas. Lo que sucede es que el sujeto todavía no tiene lo que se llama correspondencia término a término. ¿Qué es la correspondencia término a término? Poder establecer que dos elementos tienen los mismos atributos. En este caso, la misma cantidad de bolitas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Sin embargo, ¿sí? Más llegando a los 7 años, sin embargo, a pesar de que puede a lo mejor establecer una correspondencia término a término, muchas veces lo que sucede es que si yo le presento al sujeto en distinta forma las dos hileras de bolitas, también va, aunque tengan la misma cantidad, va a decir que no es lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, como acá. A ver, como en este caso. Ahí. Ven que hay una hilera que está presentada a los dos, que tienen la misma cantidad de bolitas. Hay otra que también tiene la misma cantidad, pero está como, la segunda está como amontonada. Ujú. Bueno, si yo le doy la segunda opción, el sujeto va a decir que en la segunda opción va a decir que no son iguales. ¿Por qué? Porque tienen diferente forma. Pero sin embargo, tienen la misma cantidad de bolitas. ¿Sí? Es decir, todavía está como intuyendo, vamos a decir, la construcción del conocimiento. Bueno, el siguiente estadio es las operaciones concretas, que va desde los 7 a los 12 años. ¿Por qué se le dicen operaciones concretas? Porque el sujeto necesita actuar sobre un papel y un lápiz, con un papel y un lápiz. Necesita escribirlo, necesita tenerlo presente. Es decir, no puede pensarlo mentalmente. ¿Sí? Es decir, sobre todo acá, en este estadio, empieza la utilización del número o las primeras, sobre todo en las primeras etapas del estadio, los primeros acercamientos a lo que es el concepto del número. ¿Sí? En esta etapa, ¿sí? Se establecen dos conceptos, que es lo cardinal y lo ordinal. ¿Sí? ¿Qué es lo ordinal? Lo ordinal es exacto, el orden. Poder establecer un orden en la recta numérica, es decir, cómo se presentan los números del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente, hasta que termina de conformarse esa recta numérica o en qué orden se presenta.
En cambio, lo cardinal tiene que ver con la, vamos a decir, con los atributos, ¿sí? O, o las relaciones, ¿sí? Si son números pares, si son números impares, si son números primos, ¿sí? Es decir, empezar a agrupar en este sentido, es decir, agrupar o utilizar los números, ¿no? Tratando de establecer un orden en sus atributos, ¿sí? Entonces, sin embargo, en la operación del número, en este estadio, no hay todavía un pensamiento lógico matemático, ¿sí? Esto, repito, a ver, es lo que se dice en este estadio, pero en esta teoría, perdón, en esta teoría, pero digamos, sabemos que hay, ustedes me pueden decir, no, profe, pero mirá, yo en el colegio donde soy maestra, hay chicos que razonan, son mucho más rápidos, sí, por eso digo, a ver, que esto es una referencia, ¿sí? Porque ustedes me pueden decir, pero a los 12 años ya hacen operaciones, sí, por supuesto, ¿sí? Es decir, empiezan a operar, ¿no? Pero ¿qué pasa acá en esta etapa? Lo concreto es que necesitan sí o sí del lápiz y el papel, es decir, necesitan apoyarse, ¿no? En este elemento, ¿para qué? Para poder razonar un determinado problema, para poder empezar a operar con el número, ¿sí? En esta etapa, el sujeto empieza a establecer distintos también conceptos. Por ejemplo, entre los 6 y 7 años empieza el concepto de sustancia, ¿sí? A los 9 años, el concepto de peso, o las nociones, mejor dicho, de peso, y entre los 11 y los 12, las nociones de volumen. ¿Mm? Es decir, es lo que se llama las nociones de conservación y seriación. Estas primeras nociones que el sujeto va construyendo, va elaborando, ¿sí? Y que casi al final del estadio, digamos, empieza, vamos a decir, a interactuar con los objetos, ¿no? Y empieza a observar justamente qué ocurre, por ejemplo, cuando cambian de forma, ¿no? En cuanto al peso, en cuanto al volumen. Y acá surgen las famosas pruebas operatorias, ¿sí? Es decir, ¿qué son las pruebas operatorias? Son distintas técnicas o distintas pruebas, vamos a decir, que lo que nos ayuda a ver es justamente cómo está el sujeto con respecto a los determinados estadios. Cómo se encuentra su conocimiento o cómo se encuentra respecto a la elaboración o el manejo de determinadas nociones, ¿sí? Las pruebas operatorias, digamos que no son un test, porque muchos lo toman como un test, y en realidad no es un test. Pruebas operatorias es una prueba, digamos, que a mí lo que me marca, esto que les decía recién, es decir, en qué etapa de cada estadio, ¿sí? O en qué nivel de cada estadio ese sujeto está con respecto al pensamiento, ¿sí? O con respecto a lo esperable para para esa etapa del pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? O qué es lo que, ¿cuál es la validez, digamos? Que me sirve como referencia.
es como pasa mucho con los test psicométricos, es decir, uno toma un test, por ejemplo, ¿no? Y un test le da un determinado coeficiente intelectual o un determinado índice, pero ese índice, a ver, no me dice nada en realidad, ¿sí? Yo puedo tomar un test y decirte, bueno, mira, vos tenés un CI de 120. Pero ese CI puede ser porque ese día estaba inspirado, porque ese día, no sé, me agarraste de buen humor, porque, o sea, es muy relativo, es decir, uno tiene que saber ver qué cuestiones se esconden, ¿sí? Dentro de una toma de un test o dentro de una, en este caso, una toma de una prueba también. Porque puede ser que a lo mejor en las pruebas le fue mal porque estaba distraído, porque no se concentra, porque no sé, porque se dan un montón de cosas, ¿no? Que hacen que de repente haya fallos en la prueba, ¿sí? En la etapa preoperatoria, más o menos, entre los 7 y 8 años, el sujeto, preoperatoria no, perdón, sí, preoperatoria, bendigo. No, operación concreta, perdón, estamos en operación concreta. En las operaciones concretas, entre los 7 y 8 años, el sujeto empieza a poder utilizar lo que se llama los cuadros de doble entrada. Es decir, estos cuadros vieron que de repente, cuadros que permiten establecer relaciones entre conceptos o entre determinados elementos, bueno, a partir de determinado atributo, bueno, eso ya lo puede hacer, ¿sí? Y a los 9 años ya también empieza a establecer conjuntos de elementos. Más o menos poder establecer qué relación guarda, relación de distancia o relaciones de proporciones, por ejemplo, en cuanto al tamaño o en cuanto a la ubicación. Bueno, y el último estadio es las operaciones formales. Las operaciones formales empiezan a partir de los 12 años. En las operaciones formales, ya digamos que el sujeto empieza a poder operar en forma más abstracta, más mental. Por eso se le dice formal. ¿Sí? Es decir, no necesita tener el lápiz y el papel a hacer la cuentita. O sea, acá lo puede razonar, lo puede pensar. ¿Sí? Y aparte acá empieza así a tener protagonismo los mecanismos lógico-matemáticos o el pensamiento lógico. Es decir, acá el sujeto empieza a poder razonar un problema, empieza a poder encontrar una solución concreta para un determinado problema, empieza a poder elaborar una hipótesis o una estrategia, ¿sí? Que después, digamos, de repente tratará de verificar o de corroborar, ¿no? O sea, ya, vamos a decir, acercándose a lo que tiene que ver con un trabajo de elaboración o un trabajo un poco más científico. Bueno, estos son los estadios, ¿sí? Que, digamos, reitero, es decir, no es que son fijos. Los estadios, como les decía recién, pueden ir variando según el sujeto, según el entorno, según el estímulo también, ¿sí? O sea, hay ciertos elementos que, digamos, son como condicionantes en la parte evolutiva del sujeto. Cuando uno de repente no, cuando un chico que tiene, como les decía, no sé si fue acá o fue en otro curso,
chico que tiene todo servido, que es sobreprotegido, digamos que de repente no va a empezar a interactuar y por lo tanto no va a haber una construcción del conocimiento, como que va a necesitar más estimulación, ¿sí? Por eso, y aparte, lo que les decía al principio, ¿no? Este elemento tecnológico que hace que la evolución del sujeto vaya a pasos agigantados, pero que sin embargo los estadios nos sirven para poder pensar esto, ¿sí? Todos estos elementos son lo que nos ayuda para un diagnóstico eficaz o poder establecer un primer acercamiento con el sujeto, poder entender cómo piensa, poder entender cómo opera, qué elementos confluyen, ¿sí? A la hora de empezar a interactuar con los objetos y empezar a construir su conocimiento, ¿sí? Por lo que la teoría de Piaget es, digamos que de capital importancia, ¿m? A la hora de poder establecer una teoría o establecer, no una, sí, una teoría psicopedagógica, pero poder establecer también, digamos, qué pasa con el aprendizaje con respecto a los sujetos. ¿M? Bien, ¿quedó más o menos claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, vamos a ir dejando acá entonces. Yo voy a ver si entonces, yo ahora la clase la estoy grabando, así que cuando voy a ver si se la subo por plataforma o directamente se la mando en el grupo de WhatsApp. Me parece que es lo más práctico. Se lo mando por el grupo de WhatsApp, así ya, ya la tienen. Bueno, entonces nos vemos el martes. ¿M? Nos vemos. Bueno, nos Chao, hasta vemos, chao. luego. Chau, profe. Chau, chicas.